Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 456. Cita en el mirador. Desde la perspectiva de Leonore. Estudiaré en mi habitación para poder terminar mis clases lo antes posible. Después de todo, tendré que ayudar a Lady Charlotte a socializar. Y de igual manera me prepararé para la lección práctica de esta tarde. Después de despedir a Lady Rosamine, los asistentes volvimos a nuestras respectivas habitaciones. Comencé a subir las escaleras del dormitorio, solo para que Harmut me llamara. Leonore, estás libre en este momento, ¿verdad? Tengo la intención de dedicar este tiempo a investigar las bestias Face y sus debilidades, para prepararme para el próximo torneo Interducados, así que no ayudaré a entrenar ni a reunir materiales para Roderick, respondí, ya segura de lo que iba a preguntar. Si has determinado que es inútil y te enfrentas a una escasez de mano de obra como resultado, convence a Lady Rosamine para que tome a otro aprendiz de erudito en su lugar. Comprendí que Harmut estaba muy ocupado y tenía problemas con sus obligaciones, pero yo era un caballero guardián. No iba a hacer trabajos de erudito a menos que Lady Rosamine lo ordenara personalmente. Qué duro, Leonore. Si solo pudiera ser amable con alguien que no sea Cornelius. Si te ayudo, aunque sea una sola vez, empezarás a buscar mi ayuda con regularidad, dije con calma. Una vez más, me di la vuelta para marcharme, pero antes de dar un paso, escuché que alguien pronunciaba mi nombre. Era Cornelius. Había regresado a Erenfest junto con Lady Rosamine, y se acercaba hacia mí con bastante prisa. Ciertamente has vuelto rápido. Dijiste que lo harías, pero dado tu deber de guardia y la necesidad de informar sobre lo ocurrido aquí en la academia, pensé que estarías fuera hasta mañana. Estamos hablando de Cornelius, dijo Harmut riendo. Imagino que Lady Elvira estaba allí para dar la bienvenida a Lady Rosamine y no perdió el tiempo antes de antagonizarlo con preguntas, lo que hizo que diera media vuelta y corriera de vuelta aquí. Cornelius hizo una mueca, demostrando que Harmut tenía toda la razón con su suposición. Sonreí con simpatía y dije, entiendo cómo te sientes, Cornelius. Yo también querría huir. Cuando habíamos informado a Lady Elvira de que Cornelius había elegido acompañarme en su graduación, sus ojos oscuros habían brillado y me había interrogado sin descanso sobre nuestro romance. La inesperada intensidad de sus preguntas había sido abrumadora, especialmente cuando no podía responderlas debido a mi juramento de guardar el secreto con Cornelius. Madre ciertamente es un dolor, pero este es mi último año en la Academia Real, dijo Cornelius. No tiene nada de extraño que quiera quedarme aquí todo el tiempo que pueda. Por los recuerdos. Ya veo, intervino Harmut. Quieres coquetear con Leonore todo lo que puedas, ya que no tienes tantas guardias en la Academia Real. Le lancé una fría mirada. Harmut, ¿no te da vergüenza hacer un berrinche tan mal dirigido? Te sugiero que guardes silencio. Probablemente se estaba vengando de mi negativa a ayudarle hace un momento. Me despido por ahora, respondió Harmut encogiéndose de hombros, y empezó a subir las escaleras. No quiero que Leonore me guarde rencor ni nada parecido. Diviértanse, los dos. Esa última frase era innecesaria. Mientras miraba al veloz Harmut que se retiraba, Cornelius me tendió una mano con una sonrisa conflictiva. Para que estés tan molesto ahora, debes odiar de verdad pasar tiempo conmigo. Tras mirar a su alrededor y confirmar que no había nadie a su alcance, apoyé mis manos sobre las suyas. No me gustan los que se burlan de nosotros como hace Harmut, pero me alegro de tener más tiempo para pasar contigo, Cornelius. Por favor, no te burles de mí cuando sabes cómo me siento. Cornelius me acompañó tranquilamente hasta las escaleras.
Lady Rosemaine tenía menos guardias en la Academia Real que en el castillo, así que normalmente teníamos muy poco tiempo para pasar juntos a solas. El simple hecho de caminar con él era suficiente para que un agradable calor se extendiera por mi pecho y una sonrisa jugara en mis labios. Yo siento lo mismo, dijo Cornelius. Solo tenemos hasta que terminen las clases, pasemos todo el tiempo que podamos juntos antes de que vuelva Rosemaine. Por suerte, ya hemos terminado la mayoría de nuestras clases para poder ir a la biblioteca. Aunque el día de la Tierra hubiera reuniones de grupo y sesiones de entrenamiento de Dieter, teníamos mucho tiempo que podíamos pasar juntos a solas. Y el tiempo que antes habíamos dedicado a acompañar a Lady Rosemaine a la biblioteca como guardias también estaba libre, los asistentes podíamos utilizarlo como quisiéramos. Leonore, hoy no tienes clases, ¿verdad?, preguntó Cornelius. ¿Hay algún lugar en particular al que quieras ir? Cualquier lugar servirá, siempre que estemos juntos. Quizás podríamos aprovechar para aprender de las historias de amor de la Academia Real. Vamos a acabar convirtiéndonos en material para mamá y para todos los demás, ya sabes, dijo Cornelius con una mueca. No pude evitar sonreír en respuesta. Sus intentos de escapar del sondeo de Lady Elvira me parecieron más adorables que varoniles. Aunque no me gustaría que me utilizaran como material, respondí, las historias que escribe Lady Elvira son realmente maravillosas. Soy consciente de que a las mujeres les encantan. Supongo que a ti también, Leonore. Solo leyéndolos, eso es. Creo que la mayoría de los hombres se sentirían un poco incómodos si les pidieras que actuaran basándose en esas historias, murmuró Cornelius. Me tomó de la mano y me guió fuera del dormitorio, quejándose todo el tiempo de lo ficticias que eran esas historias de amor, y juntos comenzamos a recorrer un pasillo del edificio central. Incluso las mujeres comprendemos que esas historias ideales no pueden recrearse perfectamente en el mundo real. A mí, por ejemplo, no me gustaría que me exigieran los estándares de las damas que aparecen en ellas, respondí. Las historias de amor de la Academia Real describían los romances reales de la forma más embellecida que se pueda imaginar. A veces eran bastante extremas, así que era fácil entender que no quisieran compararse con ellas. De repente, Cornelius hizo una pausa y me examinó detenidamente. Consideras esas historias como el ideal, pero no esperas que se hagan realidad, dijo. Es la primera vez que escucho una opinión así. Decirlo con tanta franqueza no es nada romántico, así que imagino que la mayoría de las mujeres guardan esos pensamientos bajo llave en su interior. A menudo me decían que era demasiado directa, y que mis frías observaciones no eran nada bonitas, pero se me había vuelto a escapar la lengua. A pesar de mis esfuerzos por actuar al menos un poco más linda alrededor de Cornelius, siempre terminaba metiendo la pata de alguna manera. Era tan molesto que empecé a caminar medio paso detrás de él. Me hubiera gustado distanciarme aún más, ya que me encontraba en una profunda reflexión, pero esto era lo máximo que podía hacer mientras nuestros dedos seguían entrelazados. Si tan solo fuera tan inocentemente adorable como Judith o Philine. Tal vez entonces Cornelius pensaría que soy linda, aunque sea un poco. Yo sí creo que eres hermosa, anunció de repente Cornelius. ¿Perdón? Es lindo como admiras las historias de amor, incluso diciendo que son irreales. En un instante, sentí que todo mi maná recorría mi cuerpo. Mis mejillas se sonrojaron, y me asaltaron las ganas de huir por vergüenza. Había metáforas en las historias de amor de la Academia Real sobre una diosa de la primavera que quería esconderse del dios de la clarividencia, y todas ellas se adaptaban perfectamente a mí en este momento. Como he dicho, tartamudeé. No sé cómo responder a cosas así. Por favor, no las digas con una cara tan seria. Cornelius desechó mis protestas con una sonrisa y abrió una puerta del edificio central que conducía directamente al exterior. Bajó las escaleras nevadas y luego formó su bestia alta. Me dispuse a hacer lo mismo, pero él me detuvo con una media sonrisa. No necesitas el tuyo, Leonore. Monta en la mía. Espera un momento. ¿Montura doble? Cornelius y yo ya estábamos decididos a elegir al otro para la escolta de la ceremonia de graduación, así que no habría nada vergonzoso en que nos vieran cabalgando juntos. Por cierto,
Se consideraba muy problemático que miembros del sexo opuesto cabalgaran sobre la misma bestia alta, a no ser que fueran amantes o niños, pero eso no me preocupaba en este caso. No había cabalgado junto a ningún hombre antes, y mucho menos del que estaba enamorada, así que no tenía ni idea de cómo comportarme o qué hacer en esta situación. Si no quieres, no te obligaré, dijo Cornelius. No es que no quiera. Solo necesito tiempo para preparar mi corazón. De acuerdo. ¿Podrías hacerlo más tarde, entonces? Como era de esperar, Cornelius volvió a ignorar mis protestas con una sonrisa. Para cuando supe lo que estaba pasando, ya estaba encima de su bestia alta. Vamos, dijo. Naturalmente, como íbamos en tándem, su voz estaba demasiado cerca. La cabeza me empezó a dar vueltas y me resultó imposible sentarme derecha. Tal vez el aire frío y la nieve amontonada intensificaban el calor de Cornelius, y la sensación de este contra mi espalda me impedía calmarme. ¿A dónde vamos?, pregunté. Estaba pensando que deberíamos tomar una página de las historias de amor de la Academia Real e ir al mirador donde la diosa del tiempo hace sus trucos, respondió. Parecía que Cornelius sí había leído el libro, a pesar de todas sus quejas sobre Lady Elvira. Su mano derecha agarró las riendas, mientras la izquierda me sujetaba firmemente. Esto también había sucedido en los cuentos, y era totalmente como estar abrazado. El problema era que apenas estaba lo suficientemente calmada como para confiarle mi cuerpo y sentirme como la diosa de la primavera mientras daba vueltas. Debería haber estado estudiando las historias de amor de la Academia Real, no las enciclopedias de las bestias feas. Había pensado que Cornelius me había seleccionado porque mi provincia, mi estatus y mi facción me convertían en la elección óptima, y que aunque nos lleváramos bien como compañeros de trabajo, nunca habría un verdadero romance entre nosotros. La idea de que algún día pudiéramos cabalgar hacia un mirador como este no se me había pasado por la cabeza ni una sola vez. Cornelius realmente sobresale en los ataques sorpresa. Según recordaba, había sido al final del verano, en la época de la mayoría de edad estival y de las ceremonias de bautismo de otoño. Lady Rosemaine pasaba sus días en el templo para prepararse, y mientras estaba ausente de la Academia Real, sus asistentes se volcaban en bordar los trajes de Swartz y Weiss. Por casualidad, ese día en particular las asistentes de Lady Rosemaine estaban cambiando la decoración de su habitación para adaptarla a la próxima temporada. Judith tenía práctica, y Filine estaba ayudando en el templo, así que yo era la única que estaba bordando en el cuarto de los sirvientes. «Leonore, ¿está Rillarda aquí?», preguntó Cornelius, que había aparecido de repente en la entrada. Miré la puerta que conducía a la habitación de Lady Rosemaine y dije, está decorando ahora mismo, así que supongo que te ahuyentará a menos que tu asunto sea especialmente urgente. Rillarda estaba entusiasmada con la idea de terminar la tarea lo antes posible. A Cornelius le resultó fácil imaginar su reacción y se sentó con una sonrisa. Supongo que debería esperar a que se calme un poco. Debería tomar un descanso a la quinta campana, ¿no? Sí, me imagino que sí, respondí, confiando en que incluso Rillarda se daría un tiempo para descansar, y luego volví a mi bordado. Quería aprovechar esta rara oportunidad para hablar con Cornelius, pero no se me ocurrió ningún tema adecuado. ¿Has decidido a quién vas a acompañar?, me preocupaba mucho la respuesta a esa pregunta, pero había oído que Cornelius ya estaba harto de que Lady Elvira le preguntara por esos asuntos. Lo último que quería era hacer el silencio aún más insoportable. A veces, cuando trabajábamos juntos, solíamos hablar de nuestros deberes de caballero guardián, pero no teníamos nada de qué hablar cuando Lady Rosemaine estaba ausente. Tal vez podría discutir el entrenamiento de Lord Bonifacius. O eso sería demasiado repentino. Continué mi trabajo en silencio, tratando de pensar en algo que decir. Este bordado parece ser muy fino. Ya veo por qué Lady Rosemaine hizo todo lo posible para evitarlo, dijo una voz impresionada. Levanté la vista y me di cuenta de que Cornelius había estado observando mis manos todo el tiempo, y ahora que sabía que sus ojos estaban sobre mí, las yemas de mis dedos empezaron a temblar. Lieseleta es la bordadora experta, no yo. Sobresale en el trabajo preciso y estaría más que feliz de bordar para siempre. No solo ha terminado la tarea que se le asignó, sino que también ha empezado a bordar el nuevo traje de Lady Rosemaine.
Su intención es hacer que el dobladillo coincida con los diseños de la ropa de Schwartz y Weiss. Bien. La afición de Lieseleta por los chumils era de dominio público entre sus compañeros. Ella pensaba que lo ocultaba con éxito a Lady Rosemaine, pero estaba segura de que hacía tiempo que la habían descubierto. Así que las chicas están repartiendo los bordados. ¿Significa eso que Angélica está participando?, preguntó Cornelius, pareciendo extremadamente preocupado. Probablemente estaba pensando en el sufrimiento que había experimentado como parte del escuadrón elevar las notas de Angélica. Eso, o que albergaba sentimientos de amor eterno por ella, a pesar de que se había comprometido con Lord Eckhart. Esto puede sorprenderte, Cornelius, pero Angélica tiene talento para el bordado. No puede ser. Es cierto. Aceptó ayudar siempre y cuando Lord Ferdinand le diera permiso para bordar los círculos mágicos en su propia capa también. Dijo que no escatimaría esfuerzos a la hora de potenciar su equipo. Ojalá hubiera mostrado tanta iniciativa con sus estudios, dijo Cornelius y dio un suspiro exagerado. Deseé poder suspirar yo también. Él parecía ponerse muy hablador cuando el tema giraba en torno a Angélica, pero eso solo me deprimía. Una vez más, caímos en un silencio incómodo. Parecía que ambos nos mirábamos, pero ninguno de los dos podía hablar. Nuestro enfrentamiento continuó, roto solo por el débil sonido ocasional de mi hilo pasando por la tela, hasta que Cornelius volvió a hablar. ¿También estás bordando para fortalecer tu equipo? ¿O estás pensando en el futuro? La palabra futuro hizo que mi corazón palpitara, ya que inmediatamente me vinieron a la mente imágenes de una esposa bordando la capa de su marido. Estaba practicando con el futuro en mente, eso era correcto, pero lo que Cornelius no sabía era que deseaba bordar su capa en particular. Ambas cosas, supongo. Solo espero que mis esfuerzos no se desperdicien, dije en broma parcial, haciendo acopio de toda mi energía para forzar una sonrisa. Yo, respondió Cornelius con indiferencia, observando de nuevo mis dedos. No creo que se desperdicien. Si me bordas la capa, claro. Ajaja. Eso sí que recompensaría todo mi esfuerzo, dije. Pero no puedo, por mucho que lo desee. Volví a pasar el hilo por la tela. Y otra vez. Y otra vez. Y entonces, de repente, me di cuenta de lo que Cornelius acababa de decirme. ¿Si me bordas la capa? Espera. Espera un momento. Eso fue. Lo había dicho tan a la ligera que ni siquiera me había dado cuenta de sus intenciones. Levanté la cabeza para mirarle y vi que sus ojos ya estaban fijos en mí. No había nada en su expresión que sugiriera que estaba bromeando, sino que parecía preocupado por la vaguedad de mi respuesta. ¿Puedo tomar prestada tu capa, entonces? Hay más gente aquí de lo que pensaba, comentó Cornelius. Su voz, que me hizo cosquillas en los oídos, me devolvió al momento presente, y mi corazón siguió latiendo con fuerza mientras miraba hacia abajo desde donde estaba sentado en su bestia alta. Había varios miradores en la parte trasera del edificio de los eruditos con bestias altas esperando fuera de ellos, lo que indicaba que estaban en uso. Este parece tener el mejor escenario. Nos detuvimos frente a uno de los miradores y desmontamos, momento en el que Cornelio sacó una piedra fe y la apoyó sobre la bestia alta. De este modo, no desaparecería aunque se distrajera haciendo otra cosa y dejara de suministrarle maná. Había visto a Lady Rosemaine apoyar piedras fey sobre su bestia alta cuando estaba llena de equipaje, pero la visión seguía siendo extraña para mí, uno no suele separarse de su bestia alta. Los miradores estaban hechos de piedra de marfil, al igual que la Academia Real, y por eso hacían un poco de frío. Sin embargo, solo en esta zona no había nieve y, gracias a los jardines de flores, no hacía demasiado frío. Visitar un mirador con el amante era el tipo de acto romántico que solo se podía hacer en la Academia Real. Me sentí completamente como si me hubiera convertido en la protagonista de una historia. Si Lady Elvira escribiera sobre este momento, las diosas de la primavera estarían sin duda bailando alrededor de Florelume, la diosa de las flores. Leonore, ¿es realmente necesario sentarse tan lejos cuando estamos solos?, preguntó Cornelius cuando me senté frente a él. Me hizo un gesto para que me sentara a su lado. Puede que tengas razón, respondí. Me acerqué,
tratando de sentarme junto a él con la mayor naturalidad posible, pero quizás estaba demasiado cerca. Cornelius no parecía estar nervioso en absoluto, y sin embargo yo sentía como si ya me saliera vapor por las orejas. Cornelius. Sobre la práctica de Dieter el próximo día de la Tierra. Intenté centrar nuestra conversación en algo familiar para recuperar el equilibrio y distraerme de mis nervios, teniendo en cuenta que estábamos tan cerca el uno del otro y solos. El problema era que los únicos temas que conocía tan bien como el tiempo eran los horarios de entrenamiento y las bestias face que estaba investigando para el torneo Interducados. Aprecio tu entusiasmo, Leonore, pero ¿no deberíamos aprovechar esta oportunidad para hablar de cosas que solo podemos hablar a solas? Como por ejemplo, bueno, ¿la escolta durante la ceremonia de graduación o la ceremonia de compromiso tras nuestro regreso? Había pasado más de una temporada desde que Cornelius y yo nos enamoramos por primera vez, y en ese tiempo había preparado la ropa que llevaría en la ceremonia de graduación y me había preparado para el debut ante mis familiares. Teníamos previsto celebrar nuestra ceremonia de compromiso al volver a Ehrenfest. He revisado las cosas innumerables veces mientras trabajaba en estos preparativos, pero quizás he olvidado algo. La sangre se me escurrió de las mejillas. Poco podía hacer para prepararme en la Academia Real. No era el momento de relajarse en un mirador. ¿He fallado en la preparación de algo? Pregunté. ¿Todavía hay tiempo, o es demasiado tarde? Oh, no. No has olvidado nada, dijo Cornelius con expresión preocupada y me impidió levantarme. Era relajante escuchar que no había nada que se me hubiera pasado por alto. ¿Te gustan las historias de amor de la Academia Real, verdad? Efectivamente. Mientras no aparezca en sus páginas. Entonces, ¿por qué no intentamos recrear uno de los cuentos? Parpadeé cuando Cornelius utilizó la mano que le sobraba para extender su capa. Sus ojos oscuros se entrecerraron ligeramente en señal de diversión traviesa, y cuando acercó su cara a la mía bajo la sombra recién creada, recordé historias de amor de la Academia Real. Había una escena en la que el dios de la oscuridad extendía su capa y envolvía a la diosa de la luz mientras ambos estaban en un mirador. Sin duda, estaba recreando eso. ¿Puedo esconderte con mi capa, mi diosa de la luz? Si mi dios de la oscuridad lo desea, respondí. No podía imaginarme rechazándole, pero al mismo tiempo, no estaba segura de cómo responder. Me apoyé en él, nerviosa, y él me abrazó como si me envolviera en su capa. Su cuerpo era cálido y su maná se sentía excepcionalmente cercano. Cornelius, dije. Ciertamente estábamos en una posición cómoda, pero mi vergüenza no tardó en ganar y me separé de él, sintiendo un inmenso deseo de huir y enterrar mi cara en algún lugar. Leonore, respondió él, cambiándose para que estuviéramos frente a frente y mostrándome su mano derecha. Mana se concentraba en la palma de la mano, como si estuviera a punto de producir su estape. Era una visión preocupante. Pretendía mezclar su maná con el mío a pesar de que aún no habíamos intercambiado las piedras face de compromiso. ¿Qué dirían nuestros padres si nos vieran así? ¿No quieres? Preguntó. Esa pregunta es injusta, respondí. ¿Cómo iba a negarme? Sí, desde que leí las historias de amor de la Academia Real, había soñado con mezclar nuestros manás de esta manera. Después de tragar con fuerza ante la idea de tomar el maná de Cornelius por primera vez, extendí lentamente mi propia palma hacia la que estaba extendida frente a mí. Capítulo 457. El deseo de Melchior. Soy Norbert. Acabo de regresar. La pareja archiducal llegará pronto. Melchior escuchó con entusiasmo el anuncio del asistente principal de su padre, sin poder evitar que sus ojos azules, que había heredado de su madre, brillaran de emoción. Su hermano mayor y sus hermanas estaban en la Academia Real durante el invierno, y sus padres estaban ocupados socializando, así que nadie venía a visitarlo a su habitación. Apenas se reunía con nadie, excepto con sus asistentes, y por ello se sentía bastante solo. Lord Melchior, dijo Sargerecht con una sonrisa, la pareja archiducal debe descansar aquí mientras se guarda su equipaje de la Academia Real. Recuerda lo que has aprendido recientemente y dales la bienvenida como invitados.
De momento era el criado de Florencia, pero también era el tutor de Melchior y pensaba convertirse en su asistente principal tras el bautismo del joven. Parecía que Melchior tendría que practicar su socialización ahora. Haré lo que pueda, respondió Melchior con un movimiento de cabeza, esforzándose por recordar todo lo que le habían enseñado. Melchior, hemos vuelto, dijo Sylvester. Padre, madre. Bienvenidos a casa. Dejen que los lleve a sus asientos, respondió Melchior, saludándolos con una sonrisa medio emocionada, medio ansiosa. Hacía días que no veía a sus padres, así que los guió con una sensación de tensión en el pecho hasta donde se estaba preparando el té. Quiero oír hablar de la Academia Real. ¿Cómo les va a mi hermano y a mis hermanas? Melchior cedió rápidamente el control de la conversación a sus invitados, como su tutor le había enseñado que era lo correcto. Sus padres le devolvieron cálidas sonrisas llenas de cariño. Parecía que podían percibir su crecimiento a través de la forma en que trazaba los pasos de la socialización estándar. Bueno. ¿Cómo deberíamos empezar? Preguntó Sylvester en voz alta. Hay tanto que hablar. Antes de que te fueras, a Oberenfest, estabas muy preocupado por la socialización en el torneo Interducados. Lord Melchior ha compartido tu preocupación desde entonces, dijo Sargerecht mientras servía un poco de té. Su aportación a la conversación fue un esfuerzo deliberado por ayudar al joven, que posteriormente se había dado cuenta de que había hablado con demasiada vaguedad. Hasta ahora le habían dicho que hiciera preguntas amplias que fueran más fáciles de responder, pero la sutil mirada que ahora recibía de su tutor le hizo comprender que aún era necesaria alguna orientación. Entiendo, respondió Sylvester. Hablaremos entonces de nuestra convivencia en el torneo Interducados. Los padres de Melchior empezaron a hablar de los acontecimientos del torneo Interducados y de la ceremonia de graduación. Ehrenfest había recibido tantos invitados que la familia del archiduque había tenido que dividirse en equipos para atenderlos, pero incluso así, la abundancia de visitantes de ducados de alto rango había hecho que las cosas fueran difíciles. También mencionaron a Ferdinand jugando al Dieter contra un caballero de Dunkelfelger sobre el manuscrito de Rosemain, y la inesperada aparición de una bestia fea y desconocida, durante la cual se decía que los caballeros aprendices habían actuado con extraordinaria coordinación. Melchior escuchaba atentamente todo el tiempo, con su imaginación disparada por los relatos de este maravilloso lugar que nunca había visitado. Wilfrid y Charlotte se encargaron de los visitantes de los ducados de menor rango, continuó Sylvester. Incluso tuvimos como invitados a la pareja archiducal de Frembeltag. Frembeltag está al lado de Ehrenfest y es donde nació usted y Sargerecht. ¿Verdad, madre? Preguntó Melchior, tratando de imaginar el mapa en su cabeza. Los dos sonrieron y asintieron como respuesta. Efectivamente, dijo Florencia. Parece que mi hermano mayor y la hermana mayor de Sylvester nos visitaron. Al parecer, la ceremonia de graduación de este año fue bastante emotiva para ellos, ya que tu primo Rudiger estaba entre los estudiantes que se graduaron. ¿Mi primo? Después de tu bautismo sabrás más sobre tu familia en otros ducados, pero esta es una buena oportunidad para adelantarte, señaló Florencia. Le explicó que tenían familia tanto en Frembeltag como en Arensbach, y aunque los nombres eran todos tan nuevos para él, el simple hecho de saber que compartían su sangre le hacía sentirse más cercano a ellos que a cualquiera de los nobles de los que había aprendido para su ceremonia de bautismo. Madre, ¿por qué solo puedo aprender sobre mi familia en otros ducados después de mi bautismo? Porque no tendrás ninguna oportunidad de conocerlos antes, explicó Florencia. Melchior se dio cuenta entonces de lo pequeño que era su mundo. Miró la puerta de su habitación, e inmediatamente se le ocurrió lo poco que sabía de todo lo que había más allá de ella. Había tanto por ver y por aprender. Lady Florencia, ¿cómo está Frembeltag? ¿Se han calmado algo las cosas? Preguntó Sargerecht, sonando algo dubitativo. Era uno de los nobles que habían huido a Ehrenfest cuando quedó claro que Frembeltag iba a estar en el bando perdedor de la guerra civil, pero aún así quería saber sobre su lugar de nacimiento. Melchior le recordó que una vez dijo que quería contar a los de Frembeltag que Ehrenfest estaba aumentando su cosecha haciendo que los candidatos a archiduque celebraran ceremonias religiosas. Wilfrid y Charlotte hablaron con ellos en nuestro lugar, pero según su informe, Rudiger viajó por su ducado realizando la oración de primavera, continuó Florencia.
Su cosecha mejoró como resultado, y han dicho que en adelante, su familia archiducal siempre actuará para dirigir las ceremonias religiosas. Para que el joven Lord Rudiger haga tal cosa. Los niños realmente crecen con una rapidez asombrosa, ¿verdad?, dijo Sargerex con un suspiro aliviado y una sonrisa sentimental. Sí, seguro que sí, respondió Sylvester con una risa. Luego miró a Melchior. ¿Qué tal si nos cuentas cuánto has crecido? ¿Te han ido bien los estudios de bautismo?, añadió Florencia. Melchior vaciló. Estaba bastante seguro de que había terminado todo lo que tenía que hacer antes de la ceremonia de bautismo, pero aún así miró a Sargerecht en busca de confirmación. Así es, dijo Sargerecht con un movimiento de cabeza y una sonrisa. Ayer, Lord Melchior estudió el desarrollo general de la ceremonia y la forma adecuada de recorrer el gran salón. Ya conoce los nombres de todos los nobles importantes que lo recibirán, y el otro día comenzó a estudiar geografía para poder asistir a las ceremonias religiosas. Entonces tengo un regalo para nuestro pequeño trabajador, dijo Sylvester mientras abría una pequeña caja. Practica la devolución de las bendiciones antes del bautismo. Esto es tu anillo. Necesitarás algo de práctica antes de poder disparar maná desde él. Tendré que llevarlo de vuelta para poder presentártelo formalmente el día del bautismo, pero por ahora. Extiende tu mano. Tales anillos servían como prueba de que uno era noble, y los niños los recibían de sus padres después de ser bautizados. Melchior observó que la piedra fey era de color verde, a juego con el color divino de su nacimiento, y tras bajar de su silla, extendió la mano con presteza. Sylvester deslizó el anillo en el dedo de su hijo, y el anillo se encogió hasta quedar perfectamente ajustada. Melchior lo acarició, sintiendo la dicha de haber sido aceptado como noble. Melchior, ¿por qué no practica dar una bendición de vuelta?, sugirió Florencia. Es la misma bendición que se da al saludar por primera vez a alguien de mayor categoría. Todos los nobles deben aprenderla. Concentra la energía en tu mano izquierda, para guiar tu maná hacia el anillo. Procedió a hacer una demostración, y una luz roja surgió de su anillo. Melchior tensó la mano izquierda, intentando imitar a su madre, pero su maná se negaba a moverse como él quería, y la piedra fey de su anillo solo brillaba un poco. La herramienta utilizada para investigar las capacidades de maná funcionaba sin problemas, ya que extraía automáticamente el maná latente de uno, pero devolver las bendiciones no parecía tan sencillo. Puede que no consiga esto antes de mi ceremonia de bautismo, murmuró Melchior nervioso sin pensar. Florencia esbozó una suave sonrisa y tomó la mano izquierda de Melchior entre las suyas. Estoy segura de que lo dominarás. Solo necesitas un poco de práctica. Afortunadamente, esto puede hacerse muy fácilmente con otro de la misma sangre, así que permíteme aprovechar esta oportunidad. De repente, Melchior sintió que un extraño poder se filtraba de la mano de su madre a la suya. No era una sensación vil ni mucho menos, pero era bastante incómoda, así que instintivamente volvió a expulsar el maná. Y en ese instante, una suave luz verde apareció en su anillo. ¡Ah!, exclamó Melchior. ¿Entiendes ahora la sensación de que el maná se mueve a través de ti?, preguntó Florencia. Un poco. Melchior miró su mano. Todavía le parecía extraño que pudiera mover algo dentro de su cuerpo por su propia voluntad, y aún no estaba seguro de que fuera algo que pudiera manejar por sí mismo. Era cierto que había transportado parte del maná que tenía en la palma de la mano al anillo, pero solo con una gran ayuda de su madre, que más o menos lo había impulsado por él. Wilfrid dijo que mi hermana Rosemaine dio una bendición que llenó toda la sala en su ceremonia de bautismo, dijo Melchior. ¿Cuánto maná tengo que mover para poder hacer eso? Charlotte me dijo que debería ver a Rosemaine como un modelo a seguir. Sylvester pareció algo desconcertado por un momento y luego agitó una mano con desprecio. No intentes igualar a Rosemaine, ella es un caso especial. Lo que pasa es que daba bendiciones y ayudaba en las ceremonias religiosas del templo como aprendiz de doncella de santuario antes de su bautismo. ¿Que no intente igualarla? Pero Charlotte dijo. Melchior había recibido dos consejos contradictorios. Quizás era la forma en que su padre le decía que simplemente no era lo suficientemente bueno.
Una ola de confusión lo invadió, pero pronto se desvaneció cuando sintió que la mano de su madre le acariciaba tranquilamente la cara. Sylvester no quiere decir que esté mal tener a Rosamine como modelo a seguir, dijo Florencia. Simplemente le preocupa que puedas esforzarte demasiado al intentar controlar el maná por primera vez. Supone una gran carga para tu cuerpo cuando no estás acostumbrado. Continuó explicando que Wilfred y Charlotte se habían excedido con sus prácticas de maná durante los 2 años de letargo de Rosamine, con la esperanza de llenar el vacío que su inesperada ausencia había creado. Melchior ya les había oído a ambos explicar lo increíble que era Rosamine y que se habían esforzado mucho por alcanzarla, pero nunca había oído que cometieran errores. Era nueva, y muy interesante, información. Así que Wilfred y Charlotte también se equivocan a veces. Solo tienes que practicar dentro de tus límites, concluyó Florencia, y poco a poco aumentar tu rango de habilidades a partir de ahí. Sí, madre. Melchior, intervino Sylvester, sonando curioso, nunca has conocido a Rosamine, pero parece que la respetas, ¿verdad? Melchior miró a su padre con curiosidad. Charlotte es la que más viene a jugar conmigo, y siempre me dice lo increíble que es Rosamine. Y cuando viene Wilfred, siempre trae juguetes y libros ilustrados que hizo Rosamine. Usted y mamá también hablan de sus dulces y recetas, ¿no? También logró salvar Fremeltag, lo que tanto preocupaba a Sargerecht. En resumen, todos elogiaban a Rosamine con tanta regularidad que Melchior pensó que era obvio que debía respetarla e idolatrarla. Además, voy a apoyarla a ella y a mi hermano, ¿no? Continuó Melchor. Él es el futuro Aud, y ella va a ser su primera esposa. Quiero ser lo suficientemente fuerte para protegerlos a ambos. Algún día desempeñaría un papel de apoyo a la pareja archiducal, sustituyéndolos cuando estuvieran ausentes, vigilando los asuntos del ducado y asegurándose de que los nobles estuvieran organizados, esencialmente lo que Bonifatius estaba haciendo ahora. Tu entusiasmo es maravilloso, Melchior, pero la protección de Rosamine es mejor dejarla en manos de sus caballeros guardianes, dijo Florencia. Sylvester asintió con la cabeza. La pareja del archiduque tendrá caballeros guardianes para mantenerla a salvo, pero no se puede decir lo mismo de otros nobles. ¿No te parecería más fresco y varonil proteger a un montón de gente a la vez? Un montón de gente, repitió Melchior. No sabía a qué se refería su padre y solo pudo mirarlo confundido. Padre está siendo raro otra vez. Correcto, dijo Sylvester. Hubo un ataque durante la ceremonia de entrega de premios de este año, pero Rosamine pudo proteger a los estudiantes de nuestro ducado con el escudo de Chutzaria. Durante este ataque, habían aparecido bestias feas desconocidas que solo podían matarse con armas negras. La arena se había sumido en un caos total, y solo gracias a Rosamine Ehrenfest había conseguido salir indemne. Los instrumentos divinos que Melchior había creído que solo existían en los libros eran reales, y ella los había utilizado sin esfuerzo para proteger a los estudiantes. Era como una historia legendaria de la Biblia, y solo con oírla se emocionaba. Melchior, con ojos brillantes, tomó rápidamente su propia Biblia ilustrada, hojeó con entusiasmo hasta encontrar la página que mostraba a la diosa del viento y, señalando su escudo, preguntó emocionado. Padre, ¿es este el escudo que usaba Rosamine? Sylvester sacudió la cabeza y explicó que Rosamine había hecho uno aún más grande, lo suficientemente grande como para proteger a todos los estudiantes. Al parecer, se trataba de una semiesfera de color ámbar que se parecía mucho a un círculo mágico, y cualquiera que lo atacara o tuviera intenciones maliciosas era arrojado hacia atrás por una intensa ráfaga de viento. De nuevo, era como una leyenda que cobraba vida, y la idolatría de Melchior por Rosamine no hacía más que aumentar. Padre, ¿alguien puede hacer el escudo de Chutzaria? No, creo que Rosamine y Ferdinand son los únicos. Ferdinand está más acostumbrado al Geteilt que le enseñaron en la Academia Real antes de entrar en el templo, pero he oído que puede hacer el escudo de Chutzaria cuando se concentra. Así que solo Rosamine y Ferdinand, la sumo obispa y el sumo sacerdote, respectivamente, podían hacer el escudo. Melchior estableció inmediatamente una conexión entre el trabajo en el templo y la recepción de los instrumentos divinos para los dioses. El templo sí que es sorprendente. Padre, yo también quiero ir al templo, anunció Melchor.
Quiero aprender a fabricar instrumentos mágicos. ¿Qué está diciendo? Lord Melchor, gritaron sus asistentes. Por favor, cálmese. Melchior reflexionó sobre su elección de palabras. Tal vez había hablado con demasiada crudeza. Miró a sus padres. Florencia le dedicaba una sonrisa de preocupación, mientras que Sylvester tenía una ceja levantada en señal de diversión. Padre, madre, ¿me dan permiso para ir al templo? Claro, respondió enseguida Sylvester. Aprenderás mucho de la experiencia. Los asistentes de Melchor, sin embargo, siguieron protestando. Por favor, reconsidere, Auberenfest, gritaron. Estaban en un punto muerto, y al no poder llegar a una decisión sobre cómo criar a Melchior, le tocó a Florencia dar el veredicto final como su madre. Todos los ojos se posaron en ella. Sylvester, dijo ella con una sonrisa, no debes dar tu permiso tan voluntariamente. Melchior se sintió abrumado por la decepción. Sabía que la opinión de su madre era más fuerte que la de su padre en momentos como este. ¿Pero por qué a ti, a Sargerecht y a los demás no les gusta ir al templo?, preguntó. ¿Acaso mis hermanos no van allí? Wilfrid y Charlotte eran los miembros más cercanos de la familia de Melchior, y participaban en las ceremonias religiosas desde que él adquiría conciencia de sí mismo. Rosamine y Ferdinand también pertenecían a la familia archiducal, y dirigían el templo. Todo el mundo los elogiaba, así que Melchior tuvo que preguntarse por qué no se le permitía ir allí también. El milagro de Haldensel enseñó a los nobles la importancia de las ceremonias religiosas, y las noticias de la mejora de la cosecha de Frembeltag probablemente han difundido ese mismo mensaje a otros ducados también, dijo Sylvester a Florencia. Pero lo más importante es que Melchior también participará algún día en esas ceremonias religiosas, una vez que aprenda a controlar su maná como lo hicieron Wilfrid y Charlotte. Claro, respondió Melchior. Voy a ayudar como Wilfrid y Charlotte. Volvió a mostrarle con entusiasmo el libro de ilustraciones, pero ella se limitó a mirarlo como si fuera un niño rebelde. Lo mejor es que se acostumbre al templo cuanto antes, argumentó Sylvester. Darle permiso ahora no debería causar ningún problema. De todos modos, ocurrirá tarde o temprano. Tarde o temprano, en efecto, replicó Florencia, pero me inclino muy firmemente por lo segundo. Melchor solo molestará a Rosamine y a los demás con su mentalidad actual, que el templo es como una especie de juego. Como mínimo, no deberíamos concederle permiso hasta que haya aprendido a controlar su maná y sus oraciones de declaración. Era un razonamiento con el que tanto Melchior como Sylvester podían estar de acuerdo. Melchior no quería estorbar a nadie, solo quería unirse a sus hermanos después de ser bautizado. Quería ser un miembro útil de la familia archiducal, como su hermana Charlotte siempre le había animado. Aprenderé las oraciones, entonces, dijo Melchior. Ese es el espíritu, replicó Sylvester. Estoy bastante seguro de que Wilfrid y Charlotte recibieron un montón de tablas de instrucciones de Ferdinand cuando las aprendían ellos mismos. Puedes tomarlas prestadas. Está bien. Lady Florencia, ¿está usted segura de esto?, preguntaron los asistentes con reproche. Melchior aún se alegraba de la noticia, así que no entendía por qué parecían estar tan en contra. Florencia miró a los asistentes y luego habló en tono tranquilo. Que Lady Rosamine se convierta en la sumo obispa, y que Lord Ferdinand continúe ejerciendo como sumo sacerdote, incluso después de su regreso a la sociedad noble, ha hecho que sus asistentes visiten el templo a diario. Ya no estamos en el pasado, la reputación del templo está cambiando gradualmente para mejor. Imagino que no le resultará fácil cambiar sus perspectivas, pero por favor, intente aceptarlo. Entendido. Melchor no sabía cómo había sido el templo en el pasado, pero podía deducir de las palabras de Florencia que Rosamine había provocado este cambio a mejor. Quiero conocer pronto a mi hermana Rosamine. Me pregunto, ¿puedo invitarla a una fiesta de té? Charlotte había hablado de hacer una fiesta de té con Rosamine antes de ser bautizada. Tal vez ella podría presentársela si se lo pidieran. Con esta esperanza, Melchior esperó el regreso de sus hermanos, con el corazón lleno de admiración. Capítulo 458. El regreso y una cena de encuentro. Había que utilizar un círculo de teletransporte para ir de la Academia Real a su ducado.
Apreté los ojos mientras trataba de soportar el nauseabundo remolino del mundo que me rodeaba. Bienvenida a casa, Rosamine, rugió Bonifatius. Todavía tenía los ojos cerrados, pero escuchar su voz familiar fue suficiente para saber que estaba de vuelta en Erenfest. Detente ahí, padre. No se mueva, maestro. Abrí los ojos y vi a Karstedt y a Angélica de pie a ambos lados de mi abuelo, mirándolo con malos ojos mientras intentaba recibirme con una sonrisa. Adopté una postura de combate por instinto, recordando el incidente del año pasado, cuando Bonifatius casi me lanzó por el techo por la emoción. Apártense, todos, ordenó Bonifatius. ¿Por qué debería contener mi amor cuando mi nieta ha sido la primera de la clase 2 años seguidos? Porque si no, morirá, padre, dijo Karstedt. Mis caballeros guardianes estuvieron de acuerdo, y con todo el mundo en contra, Bonifatius acabó por hundir los hombros en señal de derrota. Aprecié que estuviera tan ansioso por alabar mis logros, pero evitar una conmoción cerebral era mucho más importante para mí. Abuelo, abre la mano, le dije. Hizo lo que se le indicó, y en ese momento le agarré los dedos índice y corazón. Me hubiera gustado agarrarle bien la mano, pero las mías no eran ni de lejos lo suficientemente grandes. Podemos ir a mi habitación así. Ahora, vayamos juntos hasta el edificio norte. Muy bien. Maestro, no le apriete la mano, pase lo que pase, advirtió Angélica. Si lo haces, los dedos de Lady Rosamine podrían romperse de inmediato. Mientras los caballeros guardianes me observaban temerosos, completé la impresionante tarea de llegar hasta el edificio norte mientras me tomaba de la mano con Bonifatius. Podemos volver a vernos en la cena, le dije a Bonifatius, despidiéndolo una vez que llegamos a mi habitación. Luego presenté a mi nuevo asistente a los que se habían alojado en el castillo durante mi estancia en la academia. Este es Roderick, un aprendiz de erudito que me dio su nombre. Vivirá en el dormitorio de los caballeros como mi asistente a partir de ahora. Damuel, por favor, llévalo allí de inmediato. Ya he discutido el asunto con Auberenfest, así que ya debería estar preparada una habitación para él. Entendido. Roderick, pregúntale a Harmut y Filiné sobre tu trabajo de erudito, dije. Todo el mundo iba a estar ocupado guardando su equipaje de la Academia Real, así que mis asistentes menores de edad no empezarían su trabajo en las prácticas hasta mañana. Lady Rosamine, el té está listo. ¿Podría sugerir que nos traslademos al salón de té? Dijo Otilie. Tus hermanos están allí esperándote. Parecía que había preparado bebidas para nosotros y nuestros asistentes, para que pudiéramos pasar el tiempo hasta que nuestros asistentes terminaran de guardar nuestro equipaje. Y así, Angélica y Otilie me llevaron al salón de té, del edificio principal, donde encontré a Wilfrid y Charlotte ya tomando té. La habitación de Melchior fue preparada mientras estábamos en la Academia Real, dijo Wilfrid. Los hijos del archiduque vivían en el edificio norte desde su bautismo hasta su mayoría de edad. Al igual que los dormitorios de la Academia Real, la planta superior estaba reservada a las chicas y la inferior a los chicos. Wilfrid se alegró de que Melchior estuviera allí ahora, ya que antes había estado solo. Charlotte asintió con una sonrisa. Melchior dijo que deseaba reunirse con nosotros en el edificio norte lo antes posible. Al parecer, todos los preparativos necesarios se habían completado mucho antes de lo habitual. Yo era la hermana adoptiva de Melchior y no estaba emparentada con él por sangre, así que no podía ir a la habitación del edificio principal donde vivía. Las únicas veces que lo veía era cuando lo llevaban al comedor para darle las buenas noches, pero nunca hablábamos ni socializábamos. Una cosa que me llamó la atención de Melchior fue lo parecido que era a Florencia, tanto en su aspecto como en su forma de actuar. Además, su pelo era del mismo azul violáceo que el de Sylvester, lo que le hacía parecerse más a su padre que a Wilfrid. Dicho esto, no podía ver a Melchior como un mini Sylvester como recordaba de Wilfrid. Era extraño. Eso me recuerda, dije. Sylvester mencionó que el bautismo de Melchior se va a celebrar junto con la fiesta que celebra la primavera. Así es, respondió Wilfrid. Melchior nació en primavera. Yo también, y el mío también se hizo en la fiesta. Recuerdo que la abuela en realidad. Sus reflexiones nostálgicas se interrumpieron cuando de repente me llamó la atención.
Con la esperanza de romper el incómodo silencio, volví a hablar de la ceremonia de bautismo de Melchior. Voy a bendecirlo como sumo obispa, al igual que te bendije a ti en tu ceremonia de bautismo, Charlotte. Melchior seguramente se alegrará de ello, respondió Charlotte. Tu sonrisa me dio fuerzas mientras estaba en el escenario. Mientras esperábamos a que nuestros asistentes nos llamaran, Charlotte me contó cómo había sido decorada la habitación de Melchior. Me moría de ganas de conocerlo. Se había convertido en algo normal que Ferdinand y Bonifatius cenaran con nosotros el día que volvíamos a Ehrenfest. Yo estaba sentada al lado de Bonifatius, como de costumbre, y juntos hablamos del torneo interducados, del partido de Dieter contra Dunkelfelger, del ataque durante la entrega de premios y de la danza de espadas de Cornelius. Pensando en ello, habían pasado muchas cosas en tan poco tiempo. ¿Los aprendices de caballero te pidieron una bendición a pesar de que las armas negras están prohibidas?, preguntó Bonifatius, logrando apenas contener su indignación. ¿Pretenden que su propio candidato a archiduque sea acusado de un crimen? Parece que han olvidado a quien se supone que deben proteger. Puede que estén mejorando en Dieter, pero está claro que no saben nada sobre ser un caballero. Luego, en un instante, su expresión se volvió gravemente seria. Tal vez debería ir al torneo interducados el próximo año en lugar de Ferdinand. Ferdinand se burló. Esa es una sugerencia que realmente puedo apreciar. La violencia no es mi fuerte. Mentiroso. Lo es absolutamente. Dejando eso de lado, hubo muchas cosas en las que Ferdinand ayudó durante el torneo interducados y la ceremonia de graduación, así que en verdad, quería que viniera también el próximo año. Bien. Eso lo resuelve, entonces, dijo Bonifatius, asintiendo. Iré el año que viene. Estarás a salvo pase lo que pase, Rosemaine. ¿Pero quién será el médico de Rosemaine si tú no estás, tío?, preguntó Wilfrid, tratando desesperadamente de evitar la inminente catástrofe. Sylvester asintió gravemente, y por supuesto, compartí su opinión. Nadie entendía mejor mi salud que Ferdinand, y el torneo interducados era tan ajetreado que necesitaba a alguien que me cuidara y se asegurara de que no violara ninguna regla de socialización que me asustara. Todo eso era, presumiblemente, demasiado para cargar de repente con Bonifatius. Como ya no asistiré al torneo interducados, Rosemaine, tendremos que encerrarte en el dormitorio con Bonifatius, dijo Ferdinand. Este es tu destino, y debes aceptarlo. Sylvester enarcó una ceja ante este comentario. ¿No fuiste tú quien dijo que sería una pena hacer que Rosemaine renunciara a ir al torneo interducados? En estos momentos, uno debe elegir el menor de los males. Ferdinand había estado actuando de forma extraña desde su conversación con el comandante de los Caballeros de la Soberanía en la biblioteca. De la nada, había comenzado a tratar de evadir la Academia Real por completo, como quedó muy claro en la conversación actual. ¿En serio? ¿Qué significa adalgisa? Tenía mucha curiosidad, pero con lo nervioso que parecía estar Ferdinand, podía adivinar que no era un tema que debiera abordar tan repentinamente. Por el momento, tenía que dejar que todo el asunto me invadiera y limitarme a vigilarlo. Pensemos más bien en la próxima oración de primavera, dije. Podemos hablar del torneo interducados el año que viene, cuando sea relevante. Para entonces, puede que haya crecido lo suficiente como para poder manejar mi salud sin Ferdinand. Imposible, respondió escuetamente Ferdinand. ¿Hablas en serio? Estoy tratando de ser considerada. Conteniendo las ganas de gruñirle, seguí hablando de la oración de primavera. Tenía que prepararme para el largo viaje que suponía y planificar las cosas con Wilfrid y Charlotte. Ahora era un momento oportuno para ello, ya que Ferdinand también estaba aquí. Pregunté a Sylvester qué nueva provincia había sido elegida para incorporarse a la imprenta y comencé a planificar quién iría a dónde, teniendo en cuenta a los Gutenberg. Padre, ¿se unirá Melchior a nosotros para la oración de primavera?, preguntó Wilfrid. No, respondió Sylvester. Todavía no puede controlar su maná. No creo que vaya a ayudar hasta el año que viene. Mi repentina ausencia tras el incidente del secuestro significaba que Charlotte había necesitado aprender a controlar su maná durante la socialización del invierno en preparación para la oración de primavera.
Melchior no tenía tantas limitaciones de tiempo, así que decidimos que se uniera por primera vez el año que viene. Por cierto, ¿has encontrado algo sobre cómo hacer los escenarios para las ceremonias de la oración de primavera?, le pregunté a Sylvester. Lamentablemente no, respondió. Seguiré buscando, pero no será fácil. Al parecer, Ferdinand iba a llevar a un grupo de eruditos a Haldensel este año para investigar el círculo mágico y el escenario ceremonial. Debo volver al templo, dije. Necesito mi ropa ceremonial y otras cositas. Sylvester negó con la cabeza. Puedes dejar eso a tus asistentes. ¿Por qué crees que he dado permiso a tus asistentes para ir al templo? Di una palmada en señal de comprensión, ya que no había considerado eso en absoluto. Ni siquiera se me había pasado por la cabeza que pudiera dejar los asuntos del templo a los asistentes del castillo. Pienso hacer que Justus vaya al templo, así que puedes hacer que un asistente tuyo lo acompañe, dijo Ferdinand. Me pondré en contacto con Fran mediante una carta mágica y le diré que se prepare. Gracias. Los pensamientos sobre el templo pronto llevaron a pensar en la ciudad baja, y con eso en mente. Sylvester, ¿cuándo se venderán los libros de la compañía Planting? Pregunté. Habla con Moritz y con los asistentes en la sala de juegos para que lo averigüen. Entendido. También me preguntaba. ¿Cuándo será la clase de compresión de maná? Charlotte tiene que asistir este año, y yo tengo un nuevo asistente. ¿Ya se han decidido todos los participantes? Sí. Las invitaciones deberían haberse enviado. Me aseguré de que Roderick y Filine fueran añadidos a la lista de participantes. Había que cambiar el contrato de Filine de un ducado a un país. Entonces, ¿cuándo piensas vender la información recopilada en la Academia Real a nuestras oficinas? Preguntó Sylvester. Queremos que se haga tan pronto como esté lista. Agradecería tener 2 días para organizar a los eruditos primero. Considéralo hecho. Me pondré en contacto con las oficinas y avisaré cuando hayamos fijado una fecha. Sylvester y yo empezamos a construir una idea general de lo que había que hacer mientras los nobles seguían en el barrio noble. Era mejor para nosotros hacer todo esto en persona, ya que conversar a través de cartas nos llevaría demasiado tiempo, y sin duda nos perderíamos la fiesta de primavera de lo contrario. Rosamine, dijo Ferdinand. Me giré y vi que sus ojos estaban fijos en mí, mientras su dedo índice golpeaba rítmicamente su sien. Haz que Wilfrid y Charlotte te acompañen cuando vendas la información obtenida en la Academia Real. ¿Por qué?, pregunté. Planear incluirlos el próximo año parecía bastante razonable, pero su falta de participación hasta el momento significaba que solo les costaría seguir el ritmo si decidían unirse a nosotros antes. Ferdinand suspiró. Has dejado claro desde el principio que tu única intención es recopilar historias de otros ducados, ¿no? Fue solo un accidente que la información de otros ducados haya comenzado a fluir también. Sin embargo, esa información es de gran valor para nuestras oficinas, y ahora la esperan con urgencia. Venderla no debe hacerse sin que Wilfrid esté presente como próximo archiduque. Wilfrid fue el que más reaccionó ante esta noticia, su cabeza se levantó, indicando que ahora estaba en plena alerta. Si los jefes de las oficinas de las que hablaba Ferdinand solo me vieran en la reunión anual en la que se vendía información, empezarían a darme más importancia que a cualquier otro candidato a archiduque. Además, como los contratos han sido modificados, y el archiduque está al frente de la imprenta, ahora es asunto del ducado reunir historias para convertirlas en libros, continuó Ferdinand. Esto no puede hacerse solo con su presupuesto. A mí me seguía pareciendo que la industria de la imprenta existía principalmente para satisfacer mis aficiones, pero ahora que había contratos oficiales, todo se hacía con el presupuesto de Ehrenfest. También deberías dar parte de tu carga de trabajo actual a los que sirven a Wilfrid y Charlotte, dijo Ferdinand. Es excelente lo mucho que han crecido tus asistentes para estar a la altura de la enorme carga que llevas cada vez más, pero su superioridad respecto a otros asistentes es cada vez más evidente. Crecen tanto porque sigues haciéndoles trabajar en el templo. Mientras protestaba en mi interior, Ferdinand volvió a hablar, esta vez en voz baja que solo yo podía oír. Tú serás la primera esposa, no el laúd. No destaques tanto. Al parecer,
Su intención aquí era recordarme que debía apuntalar a Wilfried antes que a mí misma. Estoy recopilando historias y haciendo progresar la imprenta porque quiero, dije, así que no me sentiría bien dando trabajo a Wilfried y Charlotte a pesar de que no son mis subordinados. Oh. Pero ya que eres tú quien ha entrenado a mis asistentes. Quizás estás sugiriendo que yo haga lo mismo y dé a sus asistentes tareas que completar. Aunque estoy bastante segura de que ese no es mi trabajo. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no traigas más trabajo sobre ti? Pueden formar a sus propios asistentes. Lo que quiero decir es que la imprenta no es solo tu trabajo, y que debes tener cuidado de compartir la información importante. Parecía un poco hipócrita que el reservado adicto al trabajo Ferdinand me dijera que compartiera mi carga de trabajo y mi inteligencia, pero no podía negar que siempre estaba apuntalando al archiduque. Seguí adelante y asentí, aunque no estaba del todo convencida. Al día siguiente, cité a Charlotte, a Wilfried y a sus asistentes, tal como se me había ordenado, y luego comencé a exponer la información que habíamos obtenido en la Academia Real. Charlotte, por favor, encárgate de estos cálculos. Wilfried, por favor, organiza toda esta información en una sola hoja. El hecho de tener que enseñar a todos sus nuevos trabajos no aumentaba realmente mi carga de trabajo, ya que, de todos modos, tenía que enseñarle al novato Roderick lo que tenía que hacer. Me aseguré de que la información estuviera lista para ser vendida a las oficinas, y al mismo tiempo, hice que Philine viera cuánta tinta y papel habíamos utilizado para que pudiera calcular la cantidad total de dinero que habíamos gastado. Observé los progresos de todos y vi que Wilfried y Charlotte estaban al día con sus asistentes mientras trabajaban junto a ellos. Sin embargo, las cosas avanzaban mucho más despacio de lo previsto. Hacían falta 3 personas esforzándose al máximo, con las cejas fruncidas por la concentración, para conseguir lo que Harmut podía terminar fácilmente por sí solo. Como dijo Ferdinand, mis asistentes son mucho más hábiles. Pero, ¿cómo podemos arreglar esto exactamente? No se me ocurría una manera de remediar la situación sin involucrarme yo misma. Una vez organizada y difundida la información, pedí a Wilfried y a Charlotte que asistieran a las reuniones con los altos cargos de las oficinas. Teníamos que hacer que la información pareciera valiosa, exprimir el dinero de los interesados y distribuir las ganancias entre los que habían proporcionado la información en primer lugar. ¿Lograste todo esto el año pasado, cuando llevabas tanto tiempo enferma? Preguntó Wilfried, con cara de exasperación. Entiendo por qué el tío desea reducir tu carga de trabajo, añadió Charlotte. Puede contar con nosotros un poco más, si lo desea. Te lo agradezco mucho, Charlotte. Sus amables palabras me hicieron sonreír. Wilfried asintió de acuerdo con nuestra hermana. Estamos comprometidos, pero no sabía nada de esto, dijo. En el futuro, ¿podrías llamarme cuando hables de trabajo con papá? Por supuesto, dije. Lo haré la próxima vez. Después de terminar la clase de compresión de maná, Roderick se puso a probar desesperadamente el proceso por sí mismo, haciendo frente a todas las náuseas inducidas por la enfermedad del maná que sin duda sentía. Fue durante ese tiempo que su padre solicitó una reunión conmigo, ya que Roderick aún no había regresado a casa y la noticia de que se convertiría en mi asistente se había difundido durante la socialización de invierno. Por supuesto, rechacé la petición de reunión. Sylvester resolvería el asunto en su lugar. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.